Bueno, les voy a explicar aquí con la hoja de cálculo en la diapositiva, pero es un poco más complejo hacerlo, entonces vamos a verlo aquí con la hoja de cálculo. Vamos a ver para la distribución normal. Esta es la ecuación con que vamos a hallar el evento para los diferentes periodos de retorno. En este caso vamos a hallar caudal, entonces aquí la X, que es la variable que vamos a hallar, la cambio por caudal. Esta metodología sirve para cualquiera de los datos que necesitemos de estadística en hidrología, entonces puede ser para precipitaciones, para caudales, para temperaturas, cualquier cosa que quiera predecir. Entonces en este caso lo vamos a hacer para caudales. Vamos a hallar por distribución normal caudales con periodo de retorno de 2, 5, 10, 25, 50 y 100 años. Entonces tenemos que hallar el factor KT, y ese factor KT depende de este parámetro W, y a su vez depende de la probabilidad. Y recordemos que la probabilidad es el inverso del periodo de retorno, entonces por eso aquí la primera casilla que tenemos es probabilidad, entonces va a ser 1 sobre el periodo de retorno. Entonces hallamos la probabilidad para 2, 5, 10, 25, 50 y 100 años. Después con esa probabilidad hallamos el valor de W, del factor W, entonces raíz del logaritmo natural de 1 sobre la probabilidad elevado al cuadrado, es lo que tenemos aquí programado en esta ecuación. En esta casilla, entonces vamos a hallar el W para cada uno de los periodos de retorno. Ya teniendo el W, pues es simplemente aplicar esta ecuación que tenemos acá y vamos a tener el valor de KT, el factor de frecuencia KT. Entonces reemplazamos W, programamos la ecuación y hallamos el KT. Ya teniendo el KT, pues es simplemente aplicar esta ecuación, que es el caudal para diferentes periodos de retorno, va a ser igual a la media de los datos que tenemos de todos los años, más el factor de frecuencia KT, multiplicado por la desviación estándar del registro de caudales que tengamos de todos los años. Entonces para eso, pues debemos ordenar los datos que tenemos. Vamos a tener un dato desde el año de inicio, que para este caso fue 1958, y tenemos un valor anual para cada año. Entonces, por ejemplo, para 1958 el más alto fue 138, así sucesivamente. Entonces esos valores los ordeno por acá en otra tabla, y por acá tengo todos los datos máximos de caudal de cada año. Entonces saco la media. Media es lo mismo que promedio, entonces la media de todos los datos. Entonces ya si tengo la media de todos los datos de caudal, ya tengo el valor que voy a reemplazar aquí en la ecuación. Luego sigo con el factor KT, que fue el que calculamos en esta tabla, multiplicado por la desviación estándar de los datos máximos anuales de caudales. Entonces de nuevo me voy a la tabla donde hice la programación y calculo la desviación estándar. Entonces en Excel, desviación estándar pues la encontramos en las funciones de matemáticas de Excel, de funciones estadísticas de Excel, y ahí tenemos la desviación estándar de todos los datos. Entonces simplemente reemplazar desviación estándar, que fue 202.56, y vamos a obtener el dato de caudal para cada periodo de retorno. Entonces de esa manera se obtiene los datos, los eventos para diferentes periodos de retorno con la distribución normal. Si nos vamos a la distribución Gumbel, pues también ya es muy similar, es aplicar esta ecuación. Entonces tenemos el factor KT, ese factor KT pues ya depende directamente del periodo de retorno. Aquí tenemos calculada la probabilidad en la tabla, pero en realidad para este método no se necesita la probabilidad, simplemente que se dejó ahí como de presentación. Entonces el KT
simplemente se calcula directamente con el periodo de retorno. Entonces reemplazamos el periodo de retorno acá y tenemos el valor de KT para cada periodo de retorno que calculemos. Y ya teniendo KT, pues la media de los datos fue la que vimos en la tabla anterior. Por aquí la media, 350.49, y la desviación estándar, que es la misma que empleamos en el método de distribución normal. Entonces el de distribución Gumbel es muy sencillo de aplicar, porque es simplemente hallar KT con esta ecuación. Y después vamos para distribución log Pearson. La log Pearson no es que sea difícil, sino que es logarítmica. Entonces aquí el logaritmo de los datos de caudales, bueno, aquí me faltó quitar la X, logaritmo de los datos de caudales igual a la media del logaritmo de los datos de caudales anuales más el factor de frecuencia KT por la desviación estándar del logaritmo de los datos de caudales. Entonces en todo trabajamos es con el logaritmo de los datos del registro histórico que tenemos de caudales, ya no con los valores de caudales, sino con el logaritmo de esos datos. Entonces debemos crear una casilla nueva donde calculemos el logaritmo de los caudales máximos de cada año. Entonces por eso aquí tenemos ya es el cálculo del logaritmo en base 10. Entonces el logaritmo en base 10 de todos los datos, y a ese logaritmo en base 10 de todos los datos le sacamos el promedio. Entonces esa es la media que vamos a reemplazar acá, media del logaritmo de los datos de caudal. Y también la desviación estándar de el logaritmo de los datos de caudal. Entonces ahora la desviación estándar va a ser para la casilla del logaritmo de caudales máximos anuales. Y entonces viene ahora cómo obtenemos el factor KT. El factor KT pues ya es con una ecuación más grande. Entonces vemos que esa ecuación tiene un valor de Z y tiene un valor de K minúscula. El valor de Z lo calculamos con esta ecuación y depende de W. Entonces W pues sí depende de la probabilidad. Entonces en este método debemos hallar la probabilidad, que es 1 sobre el periodo de retorno, y con esa probabilidad hallamos W, que vimos por acá, que es igual al logaritmo natural de 1 sobre la probabilidad al cuadrado y todo elevado a la 1 medio. Entonces obtenemos el W para cada uno de los periodos de retorno. Después de tener ese W, pues se reemplaza en esta ecuación y vamos a obtener Z. Entonces obtenemos el valor de Z para cada uno de los periodos de retorno. Y calculamos KT, pero KT depende de Z y de esta K minúscula, que es coeficiente de asimetría de los datos de logaritmo de caudal sobre 6. Entonces debemos hallar el coeficiente de asimetría. El coeficiente de asimetría lo tiene Excel ya también como una función. Eso es una ecuación, pero Excel lo tiene como una función. Entonces simplemente buscamos la función que es coeficiente punto asimetría. Entonces con esa función, con el coeficiente punto asimetría, seleccionamos todos los datos del logaritmo de caudal y hallamos el coeficiente de asimetría. Y después el factor K minúscula, pues simplemente el coeficiente de asimetría dividido entre 6. Entonces este valor de K minúscula es el que vamos a emplear acá para hallar el KT. Entonces después de que tenemos KT, pues para cada periodo de retorno vamos a hallar el logaritmo de el caudal para el periodo de retorno. Entonces este método no nos va a dar directamente el caudal para cada periodo de retorno, sino el logaritmo del caudal para cada periodo de retorno. Y pues ya de las matemáticas básicas sabemos que el inverso del logaritmo en base 10 es 10 elevado al logaritmo en base 10. Entonces pues es simplemente hallar el caudal de esa manera. 10
elevado al logaritmo del caudal, y entonces obtenemos el valor de caudal para cada periodo de retorno por el método de Log-Pearson tipo 3. Entonces aquí ya vimos la aplicación de 3 métodos de distribución. Estos 3 métodos son los más empleados en hidrología, y en sí el más empleado de los 3 es el de distribución Gumbel. Entonces casi que es el que más se aplica para hallar caudales con diferentes periodos de retorno o precipitaciones con diferentes periodos de retorno, que es lo que más se emplea en hidrología. Casi siempre se usa para eso, para hallar precipitaciones con diferentes periodos de retorno o caudales con diferentes periodos de retorno. Ya otros datos pues se obtienen partiendo de estos.